Aleluya, quiero agradecer a Dios y quiero agradecer una vez más esta oportunidad que se nos da para presentar la palabra bendita de nuestro Dios. Se han gozado, nos hemos gozado en este momento. Tome su lugar quien pueda o esté aún de pie. Y queremos ser concretos con la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Así que hoy quiero compartir una palabra como tema: generación que trasciende. Como tema traemos una palabra que Dios puso en nuestro corazón: una generación que trasciende. Amén. Y queremos compartir la palabra. Si pueden, acompáñenme en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Evangelio de según San Marcos, capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Cuando tenga su lectura, me dan un amén, gloria a Dios. No, es en Mateo. Quiero que estén atentos todos, no me voy a tardar mucho. Hoy recibí una dirección de parte del Espíritu. Sé que el Espíritu de Dios ya hizo la obra en los jóvenes, pero aún hay un área que Dios quiere ministrar todavía. En su momento voy a invitar a que todos los padres de familia, sin excepción alguna, y los hijos, por favor, si pueden, vayan a traer a sus hijos. Si andan afuera, tráiganlos. Queremos orar por ellos. La Biblia dice: fórcenos a entrar. A mí me forzaron a entrar. Un día no quise entrar al templo. Estaba como la edad de mi hijo. Me le amaché a mi padre en la entrada del templo. ¿Sabe cómo me hizo entrar, niños? Se quitó el cinturón y nada más me dio 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo entré? Saltando y alabando a Dios. Doy gracias a una madre y a un padre que no me alcahuetaron, no me toleraron mis faltas, mis errores, sino al contrario me dijeron: tú vas a servir a Dios, tú vas a trabajar en la obra de Dios. Así que vale la pena, varones, hermanos, mamás, padres que están orando por sus hijos, díganle, profetícele, agarren aceite en la noche y vaya nunca a su cama, declare bendición y dile: un día tú vas a profetizar, un día tú vas a predicar, un día tú vas a ser un siervo de Dios, un día tú vas a llevar la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que queremos darle inicio. Marcos, ya tiene su lectura. 1:16 al 18 dice así: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Juntos en el 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ayúdame a orar. Padre, te doy toda la gloria y la honra. Te doy todo el honor. Te doy toda alabanza, toda adoración a ti. Me hago a un lado, Señor. Solo somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usa mi vida, Señor, por un carbón encendido en mis labios, y que hoy tu palabra traiga fruto al 20, al 30, al 50 y al 100%, Señor, en cada uno de los corazones de la vida de los jóvenes, aún de los hermanos que aquí nos acompañan, y aún, Señor, de este lugar de Soriapesco, aún en sus casas, que haya testimonios, que haya testimonio, que algunos recibieron la palabra, que algunos recibieron sanidad y reciban la sanidad hasta su casa. Toda obra de brujería cae en tierra en el nombre de Jesús, y que haya testimonio aún en los hogares y en las casas que recibieron sanidad, que recibieron la palabra de Jehová en el nombre poderoso de Jesucristo. Y decimos amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome su lugar. ¿Cómo dije que se llama el tema de hoy, jóvenes?
Como generación que trasciende. Una generación, el Señor habla de que una generación consta de 60, 70 años. Pero un hombre nos ha sido refugio de generación en generación. No habló que tan solo Dios es fiel de un año o medio año, sino que el Dios que yo creo y el Dios que yo sirvo no tan solo te puede bendecir un año ni 3 meses como Obed-Edom, sino que Él te puede bendecir toda una generación. Cuando alguien hace un pacto con Dios, cuando alguien hace un voto con Dios, cuando alguien se atreve a creerle a Dios, lo que era muerto se convierte en vida. Lo que no había esperanza comienza a dar fruto. Porque cuando alguien se cree y puede creerle a Dios, quiero decirte que no tan solo Dios cambia tu nombre, porque cuando alguien cree a Dios, también cambia tu destino. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, no tan solo cambia tu casa, cambia tu familia, cambia tu generación, cambia toda una vida completa. Porque eso es lo que el Señor le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hoy profetizamos que aquí hay una generación que va a levantar el nombre de Dios en alto. Pero es importante que debemos de entender que todo aquel que se acerca a Dios, la Biblia dice que es recompensado. Pero antes de que seamos recompensados, Hebreos 11:6 dice: y es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y no tan solo debemos de creer que Dios existe, sino que hay una promesa más en ese pasaje, y dice: y que es galardonador de los que le buscan. Joven, hoy que viniste a buscar la presencia de Dios, te vas a ir recompensado, te vas a ir galardonado, te vas a ir bendecido por la presencia de Dios. Porque todo aquel que busca, halla, y todo aquel que toca, se le abre. Y hoy el Señor ve el hambre y la pasión por su presencia. Una generación, necesitamos en estos días una generación apasionada, una generación entregada, pero sobre todo una generación llena del poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser eficaces. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos dejar de pecar. Sin la intervención del Espíritu Santo no podemos fluir en la atmósfera espiritual. En pocas palabras, si el poder del Espíritu Santo no está, la iglesia no crece. Pero como la iglesia cree en el poder del Espíritu Santo, y que Él es Dios, y que Él es Dios, y que Él es Dios, la generación sigue avanzando porque hay poder. La Biblia nos enseña a Simón y a Andrés, su hermano. Dice que ellos estaban trabajando. Punto número 1: para que Dios haga un llamado a tu vida, necesitas estar trabajando. Para que Dios te llame al ministerio, necesitas estar trabajando. En la Biblia no hay uno que Dios haya llamado que no estaba haciendo nada. En la Biblia todos los que Dios llamó estaban trabajando. Eliseo araba la yunta de bueyes, Pedro echaba la red, Gedeón estaba trigando el trigo. Todos los que estaban haciendo algo, Dios llamó a cada uno de ellos por nombre. ¿Quieres que Dios te llame? ¿Quieres que Dios te use, joven? ¿Quieres que Dios haga algo contigo en tu vida? Lavando los baños, barriendo, limpiando las mesas, las sillas, en lo que se te ponga, trabaja. Porque dice la Biblia que todo lo que hagas, hazlo con gozo, con alegría, como para el Señor. Un día una hermana espiritual se le acercó a un músico que estaba ministrando, y la hermana le dijo: muchacho, hoy no me gustó cómo cantaste, hoy no me gustó cómo ministraste, hoy no me gustó cómo cantaste la alabanza.
Este joven era lleno del Espíritu Santo. Este joven ya tenía la plenitud del Espíritu Santo. Y este joven le contestó: hermana, discúlpeme que no le haya agradado la alabanza, pero es que no le canté a usted, le canté al Rey de Reyes, le canté a mi Dios, le canté al que me perdonó, le canté al que me lavó y me limpió de todos mis pecados. No importa que te critiquen, no importa que te menosprecien, no importa que alguien se burle de ti, no importa que nadie te dé gracias, no importa que nadie te reconozca. Que ten en cuenta que la Biblia dice que todo el que le busca le va a encontrar. ¡Aleluya! La Biblia dice que estaban pescando Andrés y su hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Necesitamos entender que el llamamiento no se inicia confirmándote qué llamamiento tienes. Porque me he topado con gente que quiere saber primero cuál es su ministerio para comenzar a trabajar. Y quiero decirte que Dios está buscando una generación que no busque a Dios por el ministerio, que no busque a Dios por la sanidad, que no busque a Dios por el don, que no busque a Dios por tener un cargo, que busques a Dios simplemente porque Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el que ya hizo la obra. Tienes que amarlo y buscarlo simplemente porque Él es Dios. Puede servir porque te tocó, puede servir porque no te quedaba de otra, pero un hombre dijo: pero no hay mayor fidelidad que aquel que sirve por amor. Los hebreos se pusieron delante del rey y le dijeron: sepa, oh rey, que tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego, y si no nos libra, aún así no adoraremos a su estatua. Necesitamos una generación que le diga sí al pecado y al mundo. Tengo un Dios que me puede sanar, tengo un Dios que puede hacer la obra, tengo un Dios que es de lo imposible, pero si aún así no me hace el milagro, yo le voy a amar, yo le voy a servir, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir dando lo mejor, porque yo no lo amo porque Él es lo que me da, yo lo amo porque ella me dio en la cruz del Calvario. Debemos de aprender que no busquemos un llamado, que no busquemos un talento, que no busquemos un cargo, que busquemos al que hace los milagros. Mientras Moisés estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, Josué estaba cerca del tabernáculo, enfrente del pan de la preposición. Y mientras él no podía entrar en el altar, en el lugar santísimo, Josué se acercaba lo más pronto a lo que era el arca del pacto, porque Josué anhelaba algo que fuera usado por Dios. Pero Josué entendía que si no lo podía en ese momento hacer, él iba a hacer lo que estuviera en su alcance. Él iba a estar lo más cerca de la presencia de Dios. Tienen un consejo, jóvenes: siempre estén cerca de la presencia de Dios. Juan el Bautista bautizaba y dijo: mas yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí, Él los bautizará en fuego y en Espíritu Santo. Y cuando alguien tiene el fuego del Espíritu Santo, te hagan brujería, te hagan hechicería, te hagan maldad, los brujos van a reconocer y van a decir: yo no puedo hacerle daño. Hay un fuego alrededor de él, hay un fuego alrededor de ella, hay algo que me quema. Cada vez que quiero hacerle algo, yo no puedo, porque hay un fuego, y ese es el fuego del Espíritu Santo. Los discípulos entendieron el llamado de Dios. Versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Los discípulos de Jesús dejaron todo por amor a Cristo. Dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron su
amistades, dejaron sus vidas anteriores, dejaron sus hábitos y siguieron a Jesús. Yo no sé cuántos de los jóvenes estén dispuestos a dejar algo por Dios, y no algo. Dios quiere que dejes todo. Los discípulos dejaron las redes, vuelvo a repetir, dejaron la barca, dejaron su círculo de amigos, dejaron los pescadores con los que se juntaban, dejaron a toda su familia, porque también dejaron a su papá Zebedeo, dejaron a todo. ¿Y sabe qué hicieron? Creyeron a la palabra de Jesús. ¿Reconoces entonces que cuando Dios te llama, debes de aprender a escuchar su voz? Debes de aprender a escuchar lo que Él te habla. Debes de escuchar lo que Él está hablando a tu oído. Porque la Biblia dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¡Aleluya! Y estos hombres decidieron abandonar todo. Decidieron dejar todo. Decidieron dejar las redes. Por creerle a un nuevo trabajo que Dios los estaba llamando. Él les dijo: ya no van a ser más pescadores de peces, ahora yo los haré pescadores de hombres. Eso es lo que me agrada, porque Dios le dijo, o Cristo le dijo: ustedes no van a ser pescadores de hombres, yo soy el que lo hago. Yo los voy a hacer, yo los voy a convertir, yo les voy a dar el poder, yo les voy a dar la autoridad, yo les voy a dar todo. Quiero decirte que no lo haces tú, lo hace Él. Él te da el poder, Él te da la autoridad, Él te da la unción, Él te da la gracia, Él te da el don, Él te da el llamado, y Él te da la cobertura de Dios en tu vida. Solo tienes que hacer algo. Porque literalmente cuando alguien renuncia a sus sueños, es dar un paso, algo que tú no ves. A los 22 años yo con mi esposa hicimos un compromiso de servirle a Dios. Recién casados. Habíamos hecho metas, sueños, que en 3 años íbamos a edificar nuestra casa. Yo le dije: trabajo 3 años y nos vamos a levantar nuestra casita. Creemos por fe que Dios nos va a bendecir. Y resulta que al medio año los líderes nos hablan y nos dicen: hay una misión en Chilpancingo, hay una misión en la PRD Parte Alta, están dispuestos a irse. Y como todo buen esposo le dije: tengo que consultar a mi esposa. ¡Aleluya! ¿Sí o no, pastores? Tenemos que consultar a nuestras esposas, porque ellas son las que nos van a dar firmeza. Ellas son la ayuda idónea, ellas son el complemento, ellas son las que nos impulsan cuando nadie está. Y yo esperaba que mi esposa dijera que no, porque nunca habíamos salido de nuestro contexto. Y yo esperaba que ella dijera que no. Yo no quería ir a Chilpancingo, y ella resulta que dijo sí. ¡Aleluya! Dije: segura que dijiste que sí. Sí, era una misión, no era una iglesia. Eran 5 personas cuando llegamos. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Lo que nunca hice. Aprendí a hacer pasteles de elote y pay de queso. Me iban a vender al kinder, a la escuela y a la secundaria pay de queso, pastel de elote. Lo que yo nunca hice en Higuerón. Comencé a vender pay de queso y pastel de elote. Y comenzaba a anunciar pay de queso, pastel de elote, con la vergüenza encima. Y no digo que sea malo, sino que nunca en mi vida había hecho eso. Pero por causa del evangelio tenemos que hacer eso y más. Dios le dijo a Pedro: Pedrito, antes te seguías y ibas a donde tú querías, pero vendrá el tiempo donde otro te va a seguir y vas a ir a donde no quieres. Y él hablaba del Espíritu Santo. Él hablaba de que cuando él habla tiene que obedecerle. Vendíamos pay de queso, vendíamos pastel de elote, vendíamos manzanetas en la Alameda de Chilpancingo, vendíamos de todo por amor a Dios, para comprar sillas, para comprar una bocina, para comprar lo necesario. Eran 5. Dios comenzó a aumentar el número 7. Dios comenzó a aumentar el número 15. Dios comenzó a aumentar el número 20. Dios comenzó a aumentar el número 30. ¡Aleluya!
Pero un día nadie llegó. Y yo soy ministro de alabanza por gracia de Dios, porque antes de ser pastor yo conocí la guitarra, nos conocimos y fuimos ministros de alabanza. Y un día no llegó nadie, jóvenes, y les digo esto porque un día les tiene que pasar eso. Y estaba ministrando, y cuando estaba ministrando habíamos conectado la bocina, mi esposa y yo, y cuando estábamos ahí era las 6:30, nadie llegó. El culto era a las 6, era a las 7 y nadie llegó. Yo recogí la bocina, recogí la guitarra y me fui al baño a llorar. Y cuando estaba en el baño llorando, el enemigo se acerca para decirme: no tienes llamado al ministerio, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar en Higuerón, tú tienes que estar trabajando ahí en tu pueblo. Regrésate, nadie te quiere, nadie cree en tu llamado, nadie quiere que estés aquí. En ese momento yo comencé a llorar, pero recuerdo cuando bien llegó la voz del amado Espíritu Santo, cuando me dijo: ¿por qué estás aquí? Porque la gente te cree, porque crees que tienes algo de gracia, o porque yo te he amado y te he perdonado. Y le dije: estoy aquí porque tú me amaste y me perdonaste. Y me dijo: levántate, conecta la guitarra, pon las bocinas y comienza a adorarme, con gente o sin gente, con iglesia o sin iglesia. Jóvenes, yo conecté mi guitarra, puse el micrófono, no había nadie ahí, y comencé a alabar y exaltar el nombre de Dios. No tardó mucho cuando llegó la primera familia, no tardó mucho cuando llegó la segunda. Ese día se llenó la iglesia y todos me decían lo mismo: se me hizo tarde, pastor. Discúlpeme, no sé qué pasó, se me hizo tarde. Y entendí que la culpa no era de ellos, sino que Dios prepara a veces que los peces se escondan. Dios prepara a veces que Pedro no pesque nada en la noche. Dios prepara que las burras se pierdan para que Saúl vaya a ser consagrado. Dios hace que los peces se escondan para que entiendas que es por su palabra. ¡Gloria a Dios! Y desde ese día le dije al Señor: te voy a adorar con 5, con 10, con 20 o con nadie. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Desde ese día le hice un compromiso al Señor que le iba a adorar, con iglesia o sin iglesia, con llamado o sin llamado, con música o sin música, con guitarra o sin guitarra. ¡Gloria a Dios! Porque cuando tú amas a Dios no buscas pretextos. Cuando alguien ama a Dios no busca pretextos. Cuando alguien ama a Dios no busca excusas. Cuando alguien ama a Dios busca la forma. ¡Aleluya! Porque la casa estaba llena y no podían entrar. Y llevaban al enfermo, al paralítico. Pero cuando alguien tiene anhelo de conocer a Jesús, cuando alguien tiene anhelo de estar cerca de Él, tiene que romper el techo. Y dice que ellos dijeron, le pudieron haber dicho al paralítico: ni modo, Dios no te quiere sanar hoy, está llena la casa, no podemos entrar. Pero yo no sé quién tenía más fe, si los que llevaban al paralítico o el paralítico, porque abrieron el techo, levantaron el techo y comenzaron a bajar al paralítico. Y cuando dice la Biblia, y cuando vio la fe de ellos. ¡Aleluya! Cuando tienes amor por Dios no buscas pretextos. Cuando tienes amor por Dios no buscas excusas. Sin duda te vas y te subes al techo, lo rompes y te bajas. Sin duda vas y dices: si tan solo tocar el borde del maestro yo seré sana. Quiero decirte que cuando alguien está apasionado por Dios, ya no hay nada que te pueda detener, porque el que te llamó no fue el pastor, fue Dios. El que puso ese fuego en tu espíritu fue Dios. Y eso es lo que el Señor estaba poniendo en Pedro y en Simón. Les dijo: dejen las redes, dejen la barca, dejen todo. Ahora yo los haré. Dios recompensa a los que le buscan. Y Él paga bien. ¡Gloria a Dios! Él recompensa bien. Pero quiero decirte rápidamente que para que Dios comience a obrar en tu vida, joven, necesitas entregar una entrega radical, valga la redundancia. La entrega radical significa depender de Dios, renunciar a tus sueños, renunciar a tus metas personales, renunciar a tus amigos y familia, renunciar a todo lo que eras
Y cuando yo estaba ahí pastoreando en Chilpancingo, un hermano contristó mi corazón porque me dijo: hermano, ¿cuántos años tiene? Digo: tengo 22, mi hermano. Dice: ¿y usted no tiene anhelos? ¿Usted no tiene sueños? ¿Usted no tiene anhelos de tener una casa, de tener algún carro? Hermano, me dio lo que más me dolía. Y recuerdo que le dije: hermano, mi anhelo era eso. Mi anhelo era tener una familia y una casa y un carro y todo. Pero todo eso se lo entregué a Dios. Todo eso le dije: te lo voy a entregar por amor a tu nombre. Te lo voy a entregar por amor a mi llamado, a lo que tú me estás haciendo. Y quiero decirte que duele el ser entregado lo que más amas. ¡Aleluya! Duele cuando haces una entrega radical. ¡Gloria! Duele cuando tienes que renunciar a tus sueños, a tus metas, a lo que tú anhelas. Pero quiero decirte que vendrá el día cuando Dios obrará en lo que tú más necesitas. Cuando Dios ve la necesidad en la vida de tu familia, de tu casa, Él llega siempre a tiempo. ¡Aleluya! Tuvieron que pasar 13 años, 12 años, perdón, para que Dios comenzara a cumplir la palabra. Y tal vez algunos dirán, porque siento del Espíritu de Dios que algunos han pensado eso, que ya se tardó Dios. El Espíritu me dice que hay algunos que piensan que el Espíritu de Dios ya se tardó. Y no tan solo en los jóvenes, en los pastores. A veces piensas que el Señor ya se tardó. No es de que el Dios se haya tardado. Es que te estoy diciendo que a veces Dios hace que los peces se escondan. A veces hace que no hay ningún pez para que toda la noche trabajes, para que veas que no eres tú, es Dios. Para que veas que no es tu red, no es tu barca, no es tu auto, es Dios. ¡Aleluya! Y Dios nos tiene que dar lecciones para que entendamos que no somos nosotros, es Dios. Punto número 2, dije que la entrega radical debes de renunciar a tus sueños, metas personales, amigo, y si es posible, familia. No es de que dejes de ser hijo, no es de que dejes de ser hija, simplemente que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, como decía nuestro hermano en este letrero. Dios es primero. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan que les dije que mi padre me quería golpear? Ayer les testifiqué porque iba a buscar de Dios en eventos. Y recuerdo que le dije: tú eres mi padre terrenal, pero tengo un padre espiritual que a él lo tengo que obedecer. Y si algún día tengo que obedecer a él, no importa que te tenga que desobedecer a ti. De jóvenes, yo me fui a mi cuarto llorando y dije: ¿por qué le dije eso a Dios? Yo no entendía que no fui yo, sino fue que el Espíritu Santo me dio esas palabras y le dije: tú eres mi padre aquí en la tierra, pero que tengo otro padre allá en el cielo. Y si él me dice que tengo que salir de este concilio, aunque tú no estés de acuerdo, quiero decirles que tuvimos que salir del concilio y hoy pertenecemos al concilio que hoy estamos dirigiendo a través de mi padre como líder general y su servidor como pastor de la iglesia local de Higuerón. Pero quiero decirte que debemos de tener valor, valentía, ser valiente, alguien que no huye de la batalla. ¡Aleluya! Porque ser valiente no es de que no tienes miedo. Ser valiente es que a pesar de que tienes miedo, vas y te atreves a hacerlo. Ser valiente es que aunque no tienes ganas, vas y lo haces. Ser valiente es que aunque no haya nadie, tú vas y te presentas. Gedeón en Jueces capítulo 6, llegando a casa lo leen, jóvenes, tienen tarea, lean Jueces 6. Cuando leen Jueces 6, se van a dar cuenta que el pueblo de Madián estaba atemorizando al pueblo de Israel. Y dice que se hicieron cuevas, se hicieron lugares donde ya no querían trabajar, no querían hacer nada, por miedo a los madianitas. Pero hubo un hombre, hubo un joven llamado Gedeón, que mientras todos estaban escondidos, que mientras nadie decidía trabajar, que mientras nadie quería hacer nada, había un joven llamado Gedeón que seguía trigando, que seguía trabajando, que seguía estando firme en su convicción. Y quiero decirte que cuando alguien es valiente, aunque todos se encierren, aunque todos digan que no es posible, pero Dios está llamando a los Gedeones para que sigan trabajando en medio del temor, sigan trabajando en medio de la pobreza, sigan trabajando en medio del cautiverio, porque se te va a presentar el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, así te dice el Señor. ¡Aleluya!
Por eso le dije, pastores, que a veces no es de que Dios se ha tardado, sino que quiere levantar en ti una valentía, quiere levantar en ti una fe, quiere levantar en ustedes, iglesia, concilio, una fe para que sigan creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Cuando Dios hace el llamado a Gedeón y Dios le confirma el vellón por 2 veces, Dios le confirma que era Dios, ofreció el sacrificio y Dios se lo aceptó. No era posible que Gedeón ya no creía o no creyera en Dios. Por cuarto, le confirmó el sueño que los madianitas tuvieron y dice que se lo confirmó, y por si fuera poco le dio muchas más señales, pero después de eso hubo una orden. Y quiero terminar con eso porque es lo que el Espíritu me dijo: diles a los jóvenes que necesitan hacer eso. Antes de que Dios le diera la victoria a Gedeón, antes de que Dios le diera la victoria con 300 de 32,000, Dios le dijo: son muchos, dile que se vayan todos los que tienen miedo. Se fueron 22,000, quedaron 10,000, y todavía Dios le dijo: es mucha gente, te los voy a llevar a probar. Y dice que de los 10,000 quedaron 300, y de esos 300 algunos dicen que el pueblo con los que iban a pelear eran más de 100,000 personas. ¡Aleluya! Quiero decirte que cuando Dios lo va a hacer, Dios se lo dijo a Zacarías 4:6. Zacarías, dile a Zorobabel que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¡Gloria a Dios! Gedeón le creyó a Dios, sí, pero antes de que le diera la victoria, Gedeón tuvo que ir a hacer algo. En la casa de su padre había un altar de Baal. En la casa de su padre había un altar de Acera. Y Dios le dijo a Gedeón: ve y quita el altar de Acera, quita el altar de Baal y levántame un altar a mí. Dice que fue de noche Gedeón. Dice que derribó el altar de Baal y dice que tiró el altar de Acera. Pero Dios le dio una especificación y le dijo: y con la leña y con la madera de Acera vas a quemarla, vas a ofrecer el holocausto. Eso era un acto profético, que cuando Dios va a darte la victoria, no hay ni un residuo que tiene que quedar de tu vida vieja. Dios ordenó a Gedeón tirar el altar de Baal y quemar la madera de Acera y levantar un altar para Jehová. Número 1, tienes que derribar. Número 2, tienes que quemar toda tu vida anterior. Y número 3, tienes que levantar un altar para Jehová. ¡Aleluya! Que si eran 2 horas de Facebook, tienes que dejar el Facebook y comenzar a leer la palabra, comenzar a ayunar, comenzar a orar, comenzar a pedir. Ahora se acabó las sabritas, se acabó todo y vienen las pastillas Ayunín. Esas los venden los pastores. Las pastillas de Ayunín, esas son efectivas. Esas, aunque no haya doctores, te la tomas y Dios hace el milagro. El Ayunín es el ayuno. Cuando alguien se quebranta, cuando alguien se humilla, cuando alguien ayuna, cuando alguien se quebranta, Dios comienza a hablar en tu vida. ¿Sabes quién otro también quemó todo lo que tenía Eliseo? Dice que mató uno de los becerros de las yuntas que llevaba, y con la madera del arado del que llevaba, quemó el holocausto y le dio de comer a todo el pueblo. No es posible que haya una similitud, no, sino que cuando Dios te hace un llamado, quiere hacerlo bien. Y el Señor me dijo: diles a esta generación que solo el fuego del Espíritu Santo va a hacer que queme toda la madera de acera. ¡Aleluya! Que solo el fuego del Espíritu Santo hizo que el carbón encendido que Dios puso en Isaías, y el carbón encendido con el fuego que Dios recibió a través de Jeremías, era el fuego del Espíritu Santo. Dice que Isaías se sentía inmundo y dijo: soy pecador, porque dice: no hay Dios que vea y viva. Y dice que el ángel fue y tomó un carbón encendido y lo puso en los labios de Isaías y le dijo: ya no digas que eres inmundo, porque ahora he puesto este fuego en tus labios. Y comenzó
comenzó el Espíritu de Dios a tratar con él. Lean también Isaías 6 y se van a dar cuenta que después de que el carbón encendido tocó sus labios, escuchó una voz del cielo que le dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Y quién enviaré? Y ahora Isaías, que era un inmundo, Isaías que se sentía mal, Isaías que se sentía inmerecedor, cuando el fuego del Espíritu Santo lo tocó, no tan solo lo dignificó, sino que le dio valentía para decir: heme aquí, envíame a mí. ¡Aleluya! Cuando el Espíritu Santo te toca, Rubén, cuando la presencia de Dios te toca, no puede quedar como un misticismo, no puede quedar como una emoción. Algo tiene que pasar. ¡Gloria a Dios! Si el Espíritu Santo te bautizó, algo tiene que pasar. Si el Espíritu Santo te llenó, algo tiene que pasar. Si el poder del Espíritu Santo te tocó, algo tiene que pasar. Porque el Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo no es un sentimiento, el Espíritu Santo es Dios. ¡Gloria a Dios! Y cuando el fuego tocó a Isaías, cambió su condición. Me llama la atención que antes no escuchaba la voz de Dios, pero después de que tuvo el encuentro a través del fuego, escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿quién enviará? ¿Quién irá? Quiero decirte que solamente cuando tienes un encuentro con la llama, un encuentro con el fuego, un encuentro con su presencia, vas a poder ver visiones, vas a poder escuchar la voz de Dios, vas a poder poner las manos sobre los enfermos y van a sanar, vas a poder obrar en lo que tú no podías obrar, porque Hechos 1:8 dijo: y recibiréis poder. Y ese poder en el original griego es dunamis. ¡Aleluya! Y el dunamis es dinamita. Pero ahora la pregunta: ¿la dinamita explota sola? ¿Qué necesita la dinamita para que explote? Fuego, una chispa, una llama. Porque la dinamita, por más grande que esté el buque, por más grande que esté el cohete, si no está el fuego, no hace eficacia. Quiero decirte que por más grande que sea tu llamado, por más grande que sea el don, por más grande que sea la profecía, por más grande que sea el apellido que portas, por más grande que sea tu vestimenta, si no hay fuego, no hay explosión. Si no hay el fuego del Espíritu Santo, no hay sanidad. Si no está el fuego, no hay cambios. Pero cuando está el fuego, cuando está el fuego, cuando está el fuego, Él comienza a orar por ti, Él habla por ti, Él intercede por ti, Él trabaja por ti. Por eso Dios le dijo a Gedeón, y Eliseo pide que quemara el altar de acera. Tienen que derribar el altar de Baal. Y culmino, dice que Gedeón lo hizo. Fue difícil porque lo querían matar. Y dijeron: ¿cómo destruyeron al Dios de Baal? Y dice que los hombres en aquel tiempo Dios los dirigió. Y le dijeron: déjenlo a Gedeón. Si Dios es Baal, que Dios haga la obra, que él se encargue. Y dijeron: pues sí, es cierto. Si en verdad Baal es poderoso, entonces que lo mate. ¡Aleluya! ¿Lo mató? Porque tenemos al Dios que todo lo puede. ¡Gloria a Dios! Tenemos al Dios que tiene todo el poder. El todopoderoso, el omnipotente. Pero te quiero dar otro significado de la palabra omnipotente. Y la palabra omnipotente significa inconquistable, que nadie le ha podido ganar, que Él no ha perdido ni una batalla, sino que Él es el todopoderoso, el que hace que tú seas como tus pies, como de sierva, el que levanta del polvo y del muladar, el que mata y el que da vida, el que empobrece y el que enaltece, el que hace que comencemos a fructificar donde no hay fruto. Pero todo aquel que fue impactado por el fuego, te dije que no puede quedar igual. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, algo tiene que trascender. Pero el último punto es compromiso absoluto. Cuando hay un compromiso absoluto, debemos de cumplir la promesa de tal manera, una manera total, una manera incondicional, pedir sin excusas,
trabajar sin excusas, sin pedir nada a cambio y sin reproches. No importan los sacrificios que tengamos que hacer por amor a Dios. Abraham entregó a Dios lo que más amaba, a su hijo Isaac, y Dios honró su fe, Dios honró su obediencia y Dios honró su amor por Dios. Si es para él, dásela. Dios tiene que probarte para lo que más amas. Y el Señor me dijo: dile a los jóvenes que ¿qué me van a entregar hoy? ¿Qué es lo que más aman? No me contesten. Es una pregunta de Dios para ustedes. ¿Qué es lo que más aman? Porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. ¿Y sabe que entregó a Abraham a lo que más amaba? A su hijo. Un día, hermanos, yo estaba ahí en el altar, así como varios de ustedes jóvenes estaban ahí quebrantados, y le dije al Señor: cámbiame, transfórmame, dame una oportunidad, quiero que tú me uses. Y no fue una, fueron cientos de veces. Y un día, la primera vez que me dieron la dicha de predicar ahí en el concilio de Icapi, porque así se llama nuestro concilio, Iglesia de Jesucristo Apostólica Pentecostés Internacional. Y un día le dije: Señor, úsame. Pero cuando Dios comenzó a hacer la obra y a ministrar a través del poder del Espíritu Santo, cuando yo bajo de predicar y comienzo a orar ahí en la silla, el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿por qué ya no me lloras cuando me llorabas que te usara? ¿Por qué ya no me has llorado cuando me pedías que con todo tu corazón? Llórame, llórame como lo hacías antes. Ese día dejé ahí mi lugar y me fui ahí enfrente del altar y me postré como me postraba antes y le dije: gracias, 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 porque te levanta del polvo y del muladar, el que levanta del polvo y del muladar, ese es mi Dios, ese es mi Dios, el que hace al sencillo y al humilde un vaso útil para Dios. Ese es mi Dios que hoy te quiero predicar. Pero cuando hay un compromiso, cuando hay una entrega, tenemos que entregarle a Dios lo que más amamos. Les dije que tuve que entregar el trabajo, irme a hacer cosas que nunca hice, gritar como nunca había gritado para vender manzaletas en la Alameda de todo Chilpancingo. Comencé a hacer tantas cosas que nunca había hecho por amor a Dios. De ahí no fue todo. Nos llevaron a un pueblo delante de Ocotito, a Iscuinatoyac se llama. Allá me salieron ámpulas en todas mis manos. Me fui a trabajar donde nunca había trabajado, y todo por amor a Dios. Aleluya. Comí comida que nunca había comido. Tomamos agua que nunca habíamos tomado. El agua que caía era chocolatosa. Mi hija tenía escasos meses de nacida y esperábamos que el agua se asentara, y al otro día vaciábamos el agua limpia y todo el lodo se quedaba abajo. Hervíamos el agua y esa agua le dábamos a tomar a mi hija. Esa agua tomábamos nosotros. Dios me hizo entender que no es la riqueza, porque andaba cargando unos zapatos de 4,000 antes, una camisa de las mejores, unos pantalones de los mejores, andaba vestido con el mejor perfume. Pero Dios me hizo entender que eso no es lo importante, que eso no es lo que te da gracia, sino el que te da gracia es el Dios omnipotente. Mi esposa me ha dicho: cómprate zapatos. Le dije: Dios va a proveer. Cómprate camisas. Le he dicho: Dios va a proveer. Cómprate perfume. Digo: Dios va a proveer. Y cuando espero de la nada llega un hermano, le regalo unos zapatos. Hermano, le regalo una camisa. Hermano, Dios hizo en mi corazón regalarle esto. Le dije: ¿qué te dije? Que Dios va a proveer. Yo ya probé la Navidad y que no se siente nada. Tengo un Dios que todo lo puede y que todo lo suple. Pero Dios tiene que ver tu entrega. Aleluya.
Se burlaban de mí cuando íbamos a orar a las 6 de la mañana. Entregué a mis propias primas. ¿Y sabe qué me decían? ¿Crees que va a cambiar eso? ¿Crees que ir a orar a las 6 de la mañana va a cambiar eso? Y poníamos una mesa y éramos 5 o 6 jóvenes. Y recuerdo que un día puse 2 mesas y me dijo otra vez ella: ¿y por qué pones 2 mesas y nada más somos 7? Le dije: es que yo tengo fe que un día se van a llenar las 2 mesas. ¡Gloria a Dios! Quiero decirle que no se llenaron 2 mesas, se llenaron 3, se llenaron 4. En la iglesia Monte de Sion la juventud llegó a alcanzar a cerca de 50 jóvenes. Y empezamos con 5, ir a orar a las 6 de la mañana. ¿Qué te quiero decir, joven? Que se van a burlar por tu compromiso, se van a mofar por lo que haces, te van a querer menospreciar. A Nehemías le decían: si una zorra se subiera las va a destruir. A Nehemías le decían que lo que hacía no era válido, pero tú tienes que seguir creyendo, avanzando. Mi propia familia a veces no creía en el llamado. Cuando les daba una palabra, no creían en lo que yo les daba, pero llegaba otro vaso y les daba la misma palabra. Y yo decía: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo el Señor me levantará. Pero tienes que seguir esperando y confiando en Dios. Aunque veas que no pasa nada, Dios honrará tu esfuerzo. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Dios me dijo: diles, haz un llamado y diles que aquellos que estén dispuestos a ser quebrantados y entregarle todo, yo lo haré. Yo lo haré. Y yo soy un testimonio de ello. Que nadie creía en más travieso. Nadie creía en lo que Dios ve, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pónganse de pie esta noche. Dice: yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Antes de que oremos por todos los jóvenes, porque voy a orar por todos los jóvenes, a través de los padres me van a ayudar. Quiero hacer un llamado y no quiero que pasen por emoción. Quiero que pasen aquellos que hoy le quieren entregar a Dios las áreas que no te han dejado crecer, las áreas que te han impedido ser feliz, las áreas que no has encontrado la plenitud en tu vida, aún de los que están aquí o de los que están en la parte de atrás. Porque el enemigo ha querido atacar al sacerdocio, a las familias pastorales. El enemigo ha querido levantar a toda la generación. Por eso el Señor me dijo: ponle como título generación que trasciende. Porque tenemos que volver al altar, tenemos que volver a las sendas antiguas, y que la generación de hoy pueda levantar el estandarte de Cristo y que pueda decir: sí se puede con Dios. Con Dios sí se puede lograr. Quiero invitar, sea uno, sea dos, que hoy se atreven a hacer un compromiso con Dios. Quiero orar por ti. Antes de orar por ti, aquí estoy. He sido el peor, he sido tal vez el no perfecto, el no deseado, pero si de algo te sirve, aquí está mi vida. Tócame, transfórmame. Gracias, Espíritu
significa? Pon un fuego en sus labios, pon un fuego en sus labios, en el nombre de Jesús. Vamos con él, más que yo te imponga manos, más que alguien ore por ti. Hoy Dios quiere escuchar tu compromiso, hoy Dios quiere escuchar tu voto, hoy Dios quiere escuchar tu entrega, hoy Dios quiere escuchar lo que le vas a entregar a Dios. Y dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Si de algo te sirve mi vida, si de algo te sirve mi corazón, te lo entrego a ti, te entrego a ti, te lo entrego a ti, en el nombre de Jesús. Si alguien de los presentes aquí, alguien no ha recibido a Cristo, quiero que levante su mano. Si alguien de los jóvenes que está aquí, alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, levante su mano, quiero orar por él. Si alguien viene por primera vez, quiero orar por ti. ¿Quién viene por primera vez? Pasa, sea joven, sea adulto, quiero orar por él por primera vez. Si alguien más viene por primera vez aquí, sea adulto, sea persona mayor y quiere aceptar a Cristo en su corazón, ven, quiero orar por ti, levanta tu mano y quiero hasta aquí adelante orar por ti. Queremos hoy orar por tu vida.